Guillermo, por estar presentes en la mesa evaluadora. Gracias, Fátima, y gracias, Diego, por presentar su trabajo final para obtener el título de técnicos universitarios de guardaparques. Así que, bueno, tienen a partir de ahora el tiempo que ustedes disponen, 30 a 40 minutos para hacer su presentación. Así que podemos arrancar. Y luego de la presentación hacemos un panel de preguntas y después se discute su nota. Bueno, podemos arrancar. Atilio, podemos arrancar también. Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nosotros vamos a realizar la defensa de nuestro trabajo final de pasantía, de la carrera técnico universitario en guardaparque. El título de nuestro trabajo es Registro Poblacional y Cortas de Liberación de Renuevos de Araucaria angustifolia en el Parque Natural Municipal Curií, en San Pedro, en Misiones. Bueno, como lo ven, somos dos alumnos, mi compañera, Yones Carrasco Fátima Belén. Buenas tardes. Y quien les habla, Ruejas Diego David. Nuestro orientador es el ingeniero forestal Juan Pablo Cinto, y el coorientador es el ingeniero forestal Julián Riveros. Bueno, como sabemos, la provincia de Misiones se encuentra en el noreste de la provincia de la República Argentina. Por un lado, del lado noreste limita con el país vecino de Brasil, del lado oeste limita con la República del Paraguay, y hacia el sur limita con la provincia de Corrientes. El clima, como sabemos, en Misiones es cálido, subtropical y sin estación seca, y contamos con precipitaciones que rondan entre 2.400 y 1.900 milímetros anuales, bien distribuidas durante todo el año. Como sabemos, la provincia de Misiones abarca 12 ecorregiones. Más al sur podemos encontrar los campos y malezales, y gran parte de la provincia de Misiones encontramos, es la que abarca la selva paranaense, ¿no? Que es donde se encuentra hoy los bosques de Araucaria. Bueno, algunos de los problemas que rodean a la especie y en los cuales nos basamos para la realización de nuestro trabajo son, por un lado, la intervención de los ecosistemas para la explotación maderera de la araucaria, ya que presenta un valor comercial muy grande. Otras de las problemáticas son la expansión agrícola. Esta consiste en la destrucción de los ecosistemas para realizar plantaciones ya sean de yerba, tabaco, té, tú, etc. Otra problemática son los asentamientos humanos, los incendios y, por último, el aislamiento de los parches de bosque nativo. Como sabemos, la araucaria es nativa del sur de Brasil, áreas adyacentes a Paraguay y centro-norte de la provincia de Misiones. Bueno, como sabemos, es una especie de conífera, es una de las pocas especies de conífera nativa del sur de América. Y bueno, como sabemos, es una especie muy longeva, que puede llegar a vivir hasta 400 años. Es una especie dioica, como decimos, eso quiere decir que tenemos un individuo tanto masculino como un individuo femenino. Entonces, por ende, la polinización es anemófila, o sea, que se da a través del viento. La dispersión de sus semillas de esta especie es varocórica, o sea, que quiere decir que es por gravedad. Muchas veces es por ello también que la germinación de los renuevos de araucaria se dan de manera conjunta y muy cerca de la madre, y eso genera problemáticas en competencias con los renuevos, al no poder alejarse tanto si no tiene un dispersor o no cae en un curso de agua que lo pueda alejar un poco más de la planta. Como sabemos, la especie de Araucaria angustifolia es de gran importancia, tanto cultural como económica. En lo cultural, sabemos que a la especie antiguamente, no todo antiguamente, obvio, hasta hoy en día lo siguen usando los humanos, pero anteriormente también las comunidades indígenas
más precisamente los Caingán, hacían uso de estas semillas, de este recurso, para alimentarse en épocas como por ejemplo el invierno, cuando ellos no realizaban caza y pesca, ellos se alimentaban de los piñones de la araucaria. En cuanto a lo económico, por ejemplo, es una especie, bueno, que tiene una madera de suma importancia, ¿no? Que la utilizaban para carpintería, para todas esas problemáticas hoy en día, lo fueron llevando, ¿sí?, a lo que hoy sabemos que es el peligro de extinción, ¿no? A cómo se encuentra hoy la especie. Por eso hoy en día la UICN, ¿no?, la lista roja, el libro de la UICN, la lista roja, lo cataloga en peligro crítico de extinción, porque la especie se encuentra muy amenazada en la provincia, en Argentina, en todo el territorio serio. La araucaria angustifolia, como sabemos, fue declarado monumento natural provincial por la ley número 16, la ley 16 número 19 en la provincia de Misiones, que la declara de interés público y fuera de comercio, a la araucaria angustifolia, o como también lo llaman, pino paraná, y no solo a ella, sino también al palo rosa. Fue incluida también en esa ley el palo rosa. En cuanto a la regeneración de la especie, está comprobado que exige abundante luz y que su crecimiento bajo sombra es mucho más lento. Como decía mi compañero anteriormente, se manifiestan en grupos y su desarrollo puede verse a menudo afectado tanto por el fuego, el déficit hídrico, altas temperaturas, herbivoría, ya sea de ganado doméstico o de fauna silvestre, y por último, de vegetación competidora. Estas pueden ser bambucias, lianas, etc. Otra vegetación que impidiera, ¿no? Sí, sí. Bien, el objetivo general de nuestro trabajo fue contribuir al conocimiento y al manejo del monumento natural Araucaria angustifolia presente en el Parque Municipal Curí. Nos delineamos dos objetivos específicos, que por un lado son conocer el estado actual de los ejemplares adultos de Araucaria angustifolia, esto a través de un censo, y por otro lado, iniciar un manejo silvícola de la especie mediante cortas de liberación sobre individuos seleccionados que pueden posteriormente seguir siendo conducidos. En cuanto al área de estudio, ¿no?, el Parque Natural Municipal Curí se encuentra ubicado en la provincia de Misiones, más precisamente en la localidad de San Pedro, al sudoeste de la misma. Como se puede apreciar en el mapa, ahí tenemos marcado la superficie, o sea, el terreno, que es el Parque Natural Municipal, que se encuentra rodeado o linda ahí con el Instituto Superior San Pedro. No se puede ver ahí muy bien, en el próximo mapa lo voy a explicar un poquito más, pero tenemos también el barrio Cristo Resucitado, y más abajo encontramos el campito de IEA, que vendría a ser el Instituto Superior, el Instituto de Enseñanzas Agropecuarias. Esas son las áreas que lindan con nuestra área de estudio. La superficie, como sabemos, no llega a 1 hectárea, tiene 7.929 metros cuadrados de bosque degradado en etapa de regeneración. Y bueno, nuestra área en el año 2000 se concede al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables un permiso de ocupación para la creación de un área natural protegida. En el año 2001, el municipio de San Pedro lo declara de interés municipal la creación del Parque Natural Municipal Curí. Y en el 2014, el municipio, el Honorable Consejo Deliberante y el municipio, a través de una disposición, permiten al Instituto Superior San Pedro, el ingreso al área para realizar tareas educativas. En este caso podrían ser, por ejemplo, educación ambiental, diversidad vegetal, botánica, geografía y geología. Acá en este mapa se puede apreciar mejor donde se encuentra el Instituto Superior San Pedro, parte del barrio Cristo Resucitado que rodea al área, y más abajo el campito del IEA, o el predio del IEA, como hablábamos, el Instituto de Enseñanzas Agrarias. Bueno, para comenzar con nuestro trabajo de campo, lo primero que hicimos fue delimitar las parcelas dentro del área
obtuvimos un total de 25 parcelas, de las cuales 20 tenían una dimensión de 20 por 20 metros y 5 una dimensión de 20 por 14 metros. Se tomó como referencia la calle Hipólito Yrigoyen, que es esta que está acá, y a medida que avanzábamos se iban delimitando las nuevas parcelas con estacas de madera, y el trabajo de campo se realizó en el orden en el que están numeradas las parcelas en la foto que se ve acá en esta diapositiva. En cuanto al censo de renuevos, luego de realizar las parcelas, de delimitar todas las parcelas, se procedió a realizar el censo de renuevos. Dicha información fue volcada en este tipo de planilla que observamos ahí, donde a cada individuo se le iba poniendo el número de individuo, la clase de individuo, porque se los clasificó, a cada renuevo se los clasificó dependiendo de la altura en 5 clases. La clase 1, que eran renuevos menores a 10 centímetros de altura, la clase 2, que eran entre 10 y 49 centímetros de altura, la clase 3, como se puede observar, eran los de 50 a 149 centímetros de altura, la clase 4 eran de 150 a 299 centímetros de altura, y la clase 5, que eran de más de 300 centímetros de altura, pero con un DAP menor a 10 centímetros, que es lo que se considera todavía como un renoval. Entonces se iba clasificando en la planilla el número de individuos, la clase, al medir se iba clasificándolos en clase 1, clase 2, clase 3, y se observaba el estado fitosanitario de cada individuo, de cada renuevo, y el número de parcelas donde lo podíamos encontrar. También se clasificaban en el estado fitosanitario, se los clasificaba en bueno, regular o malo. Los buenos eran los que tenían ápice y tallos sanos, sin evidencia de ataques. Los regulares eran con signo de ataque, pero presentaban ápices. Y los que se encontraban en la categoría de malo eran los que no tenían ápices directamente. En esta otra diapositiva se puede observar cómo tomábamos la altura de los renovales con una regla de 120 centímetros, y el compañero ahí, Nicolás Delgado, que volcaba la información en esa planilla que veíamos anteriormente. Bueno, una vez que se finalizó con el censo de los renuevos, se escogieron 20 individuos. Los criterios de selección para estos individuos fueron la presencia de lianas, bambucias, ramas caídas o cualquier otro tipo de vegetación que nosotros consideráramos que estuviera impidiendo su correcto desarrollo. Una vez que se seleccionaron estos 20 individuos, se los marcó con punto de GPS y se los identificó con estacas numeradas del 1 al 20. Luego se le realizó una limpieza con machete y por último se tomaron datos específicos de la altura y del estado fitosanitario de cada individuo. Este tratamiento se realizó en el mes de junio y los datos, es decir, los datos de la altura y del estado fitosanitario, se tomaron nuevamente 5 meses después para verificar si es que había algún cambio positivo o negativo en cada renuevo. Bueno, acá tenemos algunos de unos ejemplos de los mismos individuos antes y después de realizada la liberación. Acá tenemos tenemos presencia de tacuaras, y acá vemos cómo hay un individuo antes y después de la liberación. Ahí había una liana que le estaba impidiendo crecer. Bueno, en cuanto al estudio de los individuos adultos, también, como hicimos con los renuevos, fueron marcados con puntos de GPS cada individuo adulto para saber dónde estaban ubicados precisamente a la hora de volcarlos en el mapa, ¿no? También se marcaron los números de individuos. Esta fue la planilla que se utilizó, la altura, el DAP, que sería el diámetro a la altura del pecho, el sexo de cada individuo, sea femenino, masculino, el estado fitosanitario, que dentro del estado fitosanitario podíamos sacar, por ejemplo, si se encontraban sanos, quemados, si tenían alguna enfermedad o daño físico, si estaban descopados o parcialmente descopados, si tenían presencia de liana. Todo eso fuimos observando a la hora de ir tomando y volcando esa información a la planilla.
Acá se puede apreciar cuando mi compañera estaba tomando el DAP. Para tomar el DAP se utilizó una forcípula de 60 centímetros de apertura, y para otros individuos que sobrepasaban los 60 centímetros de apertura, se utilizó una cinta métrica de 1,5 metros para tomar la circunferencia y luego multiplicarlo por pi para sacar así el DAP de cada individuo. Acá encontramos, bueno, más individuos con como decíamos anteriormente, con presencia de daño físico. En una de las imágenes se puede observar cómo otra planta sale de adentro de la araucaria. O sea, esas fueron todas las observaciones que se iba realizando a medida que se iba haciendo el trabajo, ¿no? Bueno, los materiales que requerimos para la realización de nuestro trabajo fueron forcípula, en este caso de 60 centímetros de apertura, o de cinta métrica, binoculares para identificar el sexo de cada individuo, machete para la realización de la liberación, GPS, computadora, entre otros materiales. Bueno, ahora pasamos a los resultados que obtuvimos. Bueno, como ven en los resultados, una de las primeras cosas que hicimos fue la distribución de los individuos adultos dentro del área. Como se puede observar en el mapa, tenemos la distribución de cada individuo adulto y lo seleccionamos con un color a cada uno. Los rojos utilizamos para los individuos machos y los verdes para los individuos femeninos. En este caso, se puede observar y apreciar cómo están distribuidas en el área de estudio nuestros individuos. Bien, en cuanto a la estructura poblacional de los individuos adultos, del total, que eran 14 individuos, 69% eran hembras y 31% eran machos. Luego de hacer, de recopilar recopilar toda la información, lo que hicimos fue, en este gráfico se puede observar, hicimos una comparación de individuos adultos por hectárea entre el área de estudio, que vendría a ser el Parque Natural Municipal Curí, y el Parque Provincial de la Araucaria, ya que también al hacer el censo de los individuos adultos, tomamos nos guiamos en base del trabajo que hicieron nuestros compañeros, Caputo Mateo y Rodríguez Facundo, el primer censo que se hizo en el Parque Provincial de la Araucaria, donde a ellos, por 1 hectárea de parque, le daba 11 individuos adultos de araucaria. Y a nosotros, en una superficie no mayor a 1 hectárea, que tendríamos 7.929 metros cuadrados, nos daba 14 individuos. Lo que hicimos fue redondear a 1 hectárea y nos dio un promedio de 7,6 individuos por hectárea. Bueno, la clasificación según el DAP de los individuos adultos, la dividimos en 3 rangos: juveniles, adultos y seniles. En este caso tenemos la presencia de tan solo un individuo juvenil, 4 adultos y 8 seniles. Luego de obtener toda esta información y de saber cuántos individuos adultos de Araucaria angustifolia contábamos en el área, lo que pasamos a hacer fue a obtener la población efectiva de nuestra población en el área, lo cual nos dio una población efectiva de 8 individuos. ¿Por qué? Porque los otros 4, los demás individuos, los otros 6 individuos, presentaban las observaciones que hacíamos anteriormente, que eran daño físico, quemaduras, descopado, esas cosas. Entonces nuestra población efectiva nos queda en 8. Bien, en cuanto a los resultados de los renuevos, tuvimos un total de 158 individuos dentro del área. No encontramos ningún individuo de la clase 1. En cuanto a la clase 2, tiene una representación de 80 individuos, en la clase 3 tenemos 74 individuos, en la clase 4, 3 individuos, y por último, en la clase 5, tan solo hay un individuo.
En cuanto a los renuevos, lo que hicimos en este gráfico se puede observar la presencia de renuevos según el sotobosque. En el sotobosque predominado por latifoliadas, porque en el área encontramos dos ambientes. En este caso, un sotobosque predominado por latifoliadas y otro, el cual era un sotobosque predominado por bambusias, donde obviamente la regeneración se dio mucho más en el sotobosque predominado por latifoliadas. Bueno, en cuanto al estado fitosanitario de los renuevos, es en su mayoría bueno, ya que el 92% del total presentaba un buen estado fitosanitario, el 6% del total un estado regular y por último el 2% un estado malo. Nuevamente volviendo al mapa del área de estudio, en este caso lo que hicimos fue solo dejar los individuos adultos femeninos para que se pueda observar cómo estaban distribuidos en el área, y también lo que hicimos fue marcar y designar un color a cada parcela dentro del área. Teníamos 25 parcelas, lo que hicimos fue designar un color dependiendo de la cantidad de renuevos que íbamos encontrando por parcela. Como se puede apreciar, el rojo es el que mayor número de individuos de renuevo tuvo, y por último encontramos el color negro, donde no se encontró ningún tipo de renuevo, que vendría a ser el área de bambusias, que estaba en la parte de abajo, y la parte de arriba fue donde mayor concentración de renuevos encontramos hacia el lado del Instituto Superior San Pedro, donde estaban las latifoliadas. Y por último, en cuanto a los individuos a los que se le realizó el seguimiento, los datos fueron volcados en esta tabla. En la primera fila tenemos el número de individuos, en la segunda las coordenadas, después tenemos la parcela en la que se encontraba cada individuo, y después tenemos las medidas que comparamos, es decir, el estado fitosanitario, que como ya habíamos hablado anteriormente, se clasificaban bueno, regular y malo, y la altura específica de cada individuo. Estos mismos datos fueron los que se tomaron en el mes 1 y en el mes 5. En este caso, 3 de los 20 individuos presentaron mejoras en su estado fitosanitario, uno tuvo un retroceso, es decir, que pasó de bueno a regular, y en los 16 restantes no tuvieron cambios ni positivos ni negativos. En cuanto al promedio de crecimiento, refiriéndonos a la altura de cada renuevo, fue de 5,4 centímetros en promedio. Y en 5 de los 20 individuos se observaron presencias de lianas o de bambusias nuevamente. Bueno, en cuanto a las conclusiones que pudimos obtener con nuestro trabajo, pudimos concluir que la regeneración es abundante, ya que tuvimos un total de 158 individuos, y es mayor en zonas donde hay menor impacto antrópico y donde hay menor concentración de bambusias. Esto creemos que se puede deber, por un lado, al efecto que tiene el pisoteo del uso constante que realizan los vecinos sobre el área, y por otro lado, a que la presencia de bambusias impide el ingreso de luz, evitando que se desarrollen las semillas y los renuevos, no solo de esta especie, sino de las demás especies arbóreas que se encuentran dentro del área. En cuanto a los renuevos, como decía mi compañera, que hubo 158, encontramos números similares en la clase de altura 2 y la clase de altura 3. En la clase de altura 2, como dijimos anteriormente, encontramos 80 individuos, en la clase de altura 3 encontramos 74, pero en la representación para la clase número 4 y 5, los números eran relativamente escasos. Para la clase número 4 se encontró tan solo 4 renuevos, y para la clase número 5 se encontró solo uno, que vendría, después de ese ya vendría el estado juvenil. Es por eso que consideramos importante seguir con esta clase de trabajo dentro del área, para que no solo tengamos una cierta cantidad de clase 2 y 3, sino que esto pueda cambiar y lleguen más a la clase 4 y 5, y así poder obtener una mayor cantidad de juveniles, ¿no? Ya que nuestra población efectiva, al encontrar individuos que se encontraban enfermos y todas esas cosas,
y todo lo demás nos quedó solo en 8 individuos. Entonces estaría bueno seguir con estos trabajos para que todos estos renuevos lleguen a la clase 4 y 5 y luego se conviertan en juveniles. Así poder darle un mejor manejo al área. Bien, en cuanto a las respuestas de los individuos que sometimos al tratamiento, creemos que en líneas generales es buena. Hubo cambios positivos en cuanto al crecimiento y el estado fitosanitario, pero creemos que los seguimientos deben ser más extensos para poder obtener resultados más concretos. En cuanto a los individuos adultos, como se pudo observar en cada mapa, ¿no? Estaban perfectamente distribuidos dentro del área, tanto individuos masculinos como femeninos, y al no ser un área de una superficie muy extensa, la polinización es mucho mayor entre cada individuo, tanto masculinos como femeninos. Bien, en cuanto a la proporción de los sexos, se registró un número mayor de individuos femeninos. Y en cuanto a la población constituida por los individuos séniles, gran parte presentaba daños físicos, como decíamos anteriormente. Es por ello que es importante seguir con este trabajo para lograr que los demás renovables puedan alcanzar el estado juvenil y, bueno, así mejorar nuestra población en el área. Sí, de todas formas, el hecho de que el área sea tan pequeña y que se encuentre en un contexto urbano aumenta la vulnerabilidad y disminuye las posibilidades de subsistir de la especie dentro de este área. Es por eso que consideramos que es prioritario el trabajo con los vecinos y con los visitantes y explotando el potencial educativo del área para poder así también incentivar a un sentimiento de pertenencia del área por parte de los vecinos. Como recomendaciones para futuros trabajos que se realicen dentro del área, tenemos por un lado la eliminación progresiva del sector de bambucias para favorecer a la regeneración tanto de la araucaria como de otras especies arbóreas dentro del área. ¿Sí? También la incorporación de plantines, en este caso, al tener una gran cantidad de renuevos dentro del área, no es necesario la incorporación de plantines, pero sí se pueden realizar otros trabajos como lo realizó el compañero el guardaparque Marcelo Tapia en el Parque Provincial de la Araucaria, donde hizo una traslocación de renuevos de araucaria. En este caso, lo que podríamos hacer es una traslocación de las zonas donde hay mayor concentración a las zonas donde no hay, ¿no? Para poder ayudar a la población. Y por último, también sugerimos la realización de limpiezas periódicas y seguimientos más extensos de los renuevos. Con este trabajo lo que buscábamos era generar una información base para que para que puedan seguir trabajándose a futuro dentro del área y poder así tener un mejor manejo de la misma. Y bueno, eso sería todo. Así que les queremos agradecer por su tiempo, su atención. Y también, bueno, agradecer a nuestros compañeros que nos ayudaron en el trabajo de campo, Nicolás Delgado y Emiliano Ferrero, y a ustedes, a nuestro orientador y coorientador, Pablo y Julián. Bien, muchas gracias Diego y muchas gracias Fátima por la presentación, muy buena, la verdad que les felicito. Interesante también el trabajo y realizarlo ahí en el predio del Curí, atrás del instituto, da pie a que otros compañeros de la facultad puedan realizar sus trabajos y también las prácticas dentro de cada materia. Bueno, felicitarles y bueno, vamos a pasar al panel de preguntas por parte de los evaluadores del trabajo. Vamos a hacer dos preguntas, como mucho, o tres preguntas por parte de los evaluadores. Así que bueno, Guillermo Kipper, el ingeniero Guillermo Kipper es el evaluador que corrigió el trabajo escrito, así que estaría bueno que Guillermo empiece a hacer las preguntas pertinentes. Bueno, buenas tardes a todos.
lo Buenas veo. tardes. Bueno, muchas gracias, Pablo, también Buenas tardes. por la propuesta de tener las correcciones o recomendaciones en este trabajo que me pareció interesante desde el Vamos. Hay varias cositas. Felicitaciones a los chicos por el trabajo, se nota tanto en la fotografía como en la lectura del trabajo escrito e incluso en la presentación que tienen mucha vocación y les llevó bastante bien hacer el trabajo. A los directores, no sé, orientadores del trabajo, ahí lo veo a Julián, así que muy buen colega. Me voy a ir, bueno, más que nada, también este tema de la presentación virtual a mí me deja medio deslocado porque generalmente en las presentaciones siguiendo con el trabajo escrito, ¿no es cierto? Y voy marcando una que otra pregunta o incluso uno puede llegar a agarrar de texto de las respuestas a los objetivos que habían planteado. Pero igual de todas maneras yo veo que han cumplido con la gran parte de los objetivos, los pudieron responder e incluso también han ido más allá al hecho de hacer planteos sobre el manejo del área y demás. Hay varias cuestiones, pero quería consultarle sobre los 8 que quedan, vamos a decir, los 8 ejemplares adultos que determinaron como un estado sanitario bueno, ¿no es cierto? ¿Qué proporción son de masculinos y femeninos? Porque si bien mencionan la proporción de toda la población que es adulta, en cuanto a masculino y que son más los femeninos, ¿qué pasa con los 8 que quedan, que tienen un buen estado sanitario? ¿Qué proporción son de mujeres y varones, por así decir? ¿Quedó 50-50 o qué proporción tienen? Bien, eso no lo tuvimos en cuenta. Es una buena información. Sí, no, No tuvimos en cuenta cuántos individuos femeninos y cuántos individuos masculinos quedaron en la población efectiva. Lo sí, que se sí nos también, pasó, hubiera sido interesante tener. Sí, los resultados que, nuevamente voy al mismo, los resultados que obtuvieron son muy buenos, incluso tienen información seguramente, tienen en las planillas cuando también detectaron que les he estado, así que es una información que sería bien de obtener. Y después respecto a la descripción del área, algo que sería también consulta, no sé si Pablo sería correcto poder eh, proyectar, ¿no es cierto?, el mapa, alguno de los mapas de los últimos donde está la distribución, ¿no es cierto?, de, de la especie. de los árboles adultos, ¿no es cierto?, el plano donde están todas las parcelas e incluso las distintas concentraciones de los renovales. Es uno de los últimos mapas que presentaron. ¿Será que pueden presentar ese mapa, Fátima o Diego? Ah, sí, ahí me tienen que... Es la diapositiva donde se encuentran los individuos femeninos y está pintado en que se le Sí, designó sí, los ahí colores. pongo. Sí, más puntualmente porque hacen una conclusión respecto al número de renovales, ¿no es cierto?, que se encontraron en cada parcela y aluden al tema del pisoteo, ¿no es cierto?, por los vecinos o incluso por algún microambiente que se haya encontrado en la parcela. Y eso del microambiente me pareció genial, porque si vemos la orientación de todo el área de estudio, vemos que donde mayor concentración hay de ejemplares es en el límite noroeste. E incluso, si mal no recuerdo, claro, ahí en el noroeste, en las Sí, sí. parcelas, me salía de arriba de la pantalla, y yo le aludo también al tema de la iluminación, ¿no es cierto? Que en esos límites, o sea, en las dos primeras fajas del área de estudio, puede ser que le llegue mucho más iluminación, un poco más de los efectos ambientales, más que, por ejemplo, en las parcelas donde directamente ni siquiera había renovales, que están marcadas con negro, ¿no es cierto? Sí, Que incluso ahí puedan haber sido por cuestiones microclimáticas, por así decir, factores lumínicos o incluso también el tema del suelo o porcentaje de los estratos de ambiente que ustedes bien decían, sotobosque de latifoliadas o bambucias, que también sería interesante ver en el mapa en qué parcelas había mayor o menor proporción de esos componentes, ¿no es cierto?, de latifoliadas o bambucias.
Un poco más que nada es como una, una sugerencia, ¿no es cierto? Si, Creencia. Ujú. como dan más hincapié en continuar con este estudio, sería interesante ver eso, qué pasa con los microambientes, porque obtienen Claro, conclusiones a partir de estos analizar otros datos. factores más. Sí, a analizar los Sería, factores climáticos dentro del área, estaría interesante realizarlo. Sí, sí, Claro, también un poco se dio, ¿no?, la presencia de tantos renovables de este lado, hoy por el tipo de ambiente que teníamos, ¿no?, que era toda latifoliada de ese lado, pero también por la presencia de individuos adultos femeninos que teníamos de ese lado. ah, Parte de sí, abajo, fíjate que como también se podemos concentra. observar en el sector de bambucias, tenemos solo 3 individuos adultos femeninos, ¿sí? Y como sabemos, bueno, la regeneración debajo de las tacuaras es prácticamente nula, porque al hacer el censo, ¿no?, y nos metíamos en ese ambiente, ¿no?, no se encontraba prácticamente nada. Los Perfecto. renuevos que se lograron encontrar en ese ambiente fueron solo a través, al costado de algún sendero que pasaba ahí, donde podía llegar a entrar un poco de luz, y nada más. Después era totalmente nula en esos ambientes. Muy bueno. Después, respecto a los árboles de borde, yo veo que, vamos a decir, el que está bien al sur, que ese incluso parece una marca que está fuera del área de estudio. ujú. ¿Será que quedó Sí, fuera ese árbol? sí, ¿Y quedaba, cómo, sí, cómo hacían quedaba para, como bien al límite. cómo hacían para decidir si un árbol estaba en una parcela o en la otra? Si, por ejemplo, caía sobre el límite de la parcela o estaba inclinado hacia afuera. ¿Cómo? No, no, ¿Cómo no hacíamos entendí. para Sí, Para decidir decir si si el estaba árbol en una estaba parcela? Para, dentro de esa parcela. ujú. Ajá. Los árboles adultos, ¿no es cierto? claro, para definir en qué parcela lo poníamos, ¿se refiere? ¿Mm? Si Sí, teníamos en cuenta sobre qué parcela en más proporción del árbol estaba dentro, digamos. No sé muy si se bueno. entiende. Sí, 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 sí. sí, Bien, perfectamente. Muy bueno el dominio sobre el tema. bien. Bueno, y después era lo último, perdóname Pablo, pero es muy No, está emocionante, bien. un trabajo muy bueno así, Dale, dale, respecto a tranqui. la capacidad de carga que puede llegar a tener el terreno, porque si bien están estos ejemplares adultos y algunos seniles, después con la cantidad de renovables que vienen y están solo los de las araucarias, y me imagino de los otros arbóreos, qué cantidad de árboles pueden llegar a haber a cubrir el dosel. O sea, si uno quiere guiar o traslocar los renovables, sería bueno decidir qué cantidad de árboles totales podrían haber en esa hectárea, ¿no es cierto? Un poquito menos de hectárea. Eso Y por Sí, sería. eso un sería poco genial. hicimos esto de la comparación con el trabajo que se realizó en el Parque Provincial de Araucaria, para Ujú. tener más o menos una referencia. Por ejemplo, en esa área había un promedio de 11 individuos adultos por hectárea. Y yo creo que Ujú. tendríamos que basarnos un poco con eso, ¿no? A buscar también estudios que se hayan realizado en otras áreas protegidas donde haya araucaria Ujú. y no movernos más allá de esos límites también para no superar la capacidad de carga del área. Sino también va a ser un monocultivo de araucaria, donde hoy se obtiene la Claro. madera de araucaria, ¿no es cierto? Claro. Bueno, más que nada, Bien. Pablo, nuevamente muchas gracias Gracias, y Guillermo. felicitaciones a los chicos. Ana, Bueno, gracias. Gracias. Ana Roldán. Sí, escuché con mucha atención. Sé de los chicos que son dos estudiantes que han pasado, han tenido un trayecto formativo muy interesante, han ido creciendo en su formación desde que comenzaron primer año y tuve el placer de un poco de estar con ellos en algunas materias. Así que los felicito porque sé que a que hayan hecho algo netamente casi forestal, ya es eh, algo interesante. Me gustó mucho las observaciones que hizo el profesor. Y me quedan algunas preguntas. Sabemos que el Curí es un lugar que es muy transitado, que permanentemente los vecinos ingresan al lugar. Y quería saber si en algún momento pensaron como una de las variables que incidían en la presencia de las renovables, los senderos.
el tema de los caminos internos que se van, esos espontáneos que se van generando a medida que los vecinos ingresan, se van produciendo algunos pequeños senderos, y si eso vieron algún tipo de incidencia, de más presencia o menos presencia según el impacto que tiene la producción de estos senderos espontáneos en el lugar, porque de por sí el Curí no está cerrado, es abierto a la comunidad, y eso es uno de los impactos negativos que de alguna manera vemos sobre el conjunto de la biodiversidad de ese lugar. Y eso, si pensaron de alguna manera, si tuvieron algún tipo de análisis con respecto a la presencia de estos senderos con respecto a la regeneración. No, anteriormente habíamos realizado también un trabajo para la cátedra de educación ambiental, ¿no? Con el Curí, donde lo que propusimos en ese trabajo, que no tenía nada que ver con este trabajo ahora obviamente, era delimitar los senderos que siempre estuvieron desde un principio. La idea era tratar de delimitar solo eso. Hicimos trabajos donde obviamente hicimos un mantenimiento de los senderos que estaban en principio, lo que hicieron estudiantes anteriores a la hora de reacondicionar el área para entonces nosotros hicimos un croquis donde marcábamos bien dónde estaban los senderos o sea, que fueron los originales al principio. Sí. Pero acá nosotros identificamos 4 senderos. Bien. Y lo que nosotros pensábamos que sería una buena propuesta sería delimitar únicamente 2 para disminuir un poco el impacto antrópico que se genera con los senderos. Lo que sí, otra información, que como decíamos antes, en el sector de Bambucias, los renuevos se encontraban mayormente concentrados en las áreas cerca de los senderos, y no sé si ustedes ven mi flecha, ¿la ven ahí? Sí. Estoy arriba del mapa. Bueno, esta línea amarilla que se ve acá coincide justamente con un sendero, y en esta zona donde habían más bambucias, los renovales se encontraban justamente al costado de los senderos donde había un mayor ingreso de luz. Así que, por un lado, sí, estaría bueno cerrar algunos senderos como más pequeños y dejar 2 senderos bien definidos. Eso es lo que nos parecía interesante hacer para el futuro. El tema también es de que no se puede también llegar a decir, no, cerramos el Curí y ya está, no entra más nadie. Porque anteriormente también nos pasó de que, porque las personas, los vecinos que lindan al área, lo usan. Cuando hacíamos el trabajo encontrábamos gente ahí compartiendo un mate, unos tereré, cualquier cosa, porque teníamos 2 sectores, en el medio prácticamente, donde estaban las mesas y las sillas, y también teníamos el sector, el negro acá, bien en la punta, donde está el tanque, creo que lo saben, ¿no? Sí, donde tiene otra mesa también que se encontraba gente. Y también te contaban, porque nosotros preguntábamos a las personas que encontrábamos, que ellos utilizan mucho porque sacan, o sea, ingresan al área a sacar plantas medicinales. Creo que habían sacado palo amargo y esas cosas. Nos decían los chiquitos que encontramos ahí que no, que la madre o el abuelo lo mandaba a buscar palo amargo y nada. Entonces era como que... Pero eso también consideramos que es importante. Estábamos cerrando, por ejemplo, un senderito que se había creado, le estábamos tratando de cerrar con ramas caídas y eso para que no ingresen más, y de por ahí te aparecen unos chiquitos, unos niñitos así, te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Mi abuelo me manda a sacar ahí una planta. Y es un poco difícil decir, no, mira, no puedes entrar. Y por eso consideramos también en nuestra conclusión que es importante el trabajo con los vecinos para poder concientizar también y tener una relación más buena, digamos, que no afecte a la... Bien. Otra pregunta, y me gustaría que lo separen, que cada uno tenga su respuesta individual. ¿Qué aprendieron ustedes como guardaparques en este trabajo? En ese trabajo, y a mí me pareció muy interesante, una forma de llevar a la práctica toda la teoría que nos habían enseñado dentro del aula,
y por ahí tener el apoyo de Julián o de algunos otros profesores que nos ayudaran a entender también y a poder, porque no es lo mismo cuando uno lo lee a cuando uno lo hace y se le presentan dificultades, que a nosotros se nos presentaron dificultades, no sé, de traslado, de cosas así, siendo un área tan pequeña y tan cerca de nuestras casas, para tenerlo en cuenta también para un futuro, cuando queramos realizar trabajos un poco más grandes. A mí me sirvió mucho de forma de experiencia también. Después el tema de volcar los datos en este tipo de mapas, por ejemplo, nos costó un montón, pero lo pudimos lograr. Y, o sea, todas las herramientas, que está bueno conocer las herramientas que tenemos para poder obtener resultados como este y poder ejecutarlos de una forma más entendible, digamos. Bien, nada, y prácticamente sí, también lo que dice la compañera, ¿no? Lo veo yo de mi parte, ¿no? Es poder llevar a terreno todo lo que se aprendió en tantas horas de cátedra, ¿no? Con todas las materias, eso, toda la información, porque no siempre es lo mismo, obvio, nada, uno puede ser todos los 8 que, como, perdón, hablando así, ¿no? Puede ser todos los 8 que uno quiera, pero a la hora del terreno, si no tenés la práctica, esa experiencia, que bueno, no te la haces de un día para el otro, te la vas generando y te la vas haciendo vos misma, pero saliendo al campo. En este caso, pudimos volcar y bueno, y pudimos llevar adelante un trabajo que para nosotros es genial, porque nosotros no teníamos ningún tipo de información sobre la información que teníamos era mínima. Fue mínima, empezamos prácticamente de cero, entonces para nosotros fue algo grande lo que hicimos ahí, y bueno, espero que sirva y que otros compañeros puedan agarrar este trabajo y continuar y poder hacer más trabajos con respecto a la especie, ¿no? Porque ya lo que hicimos fue generar una información base sobre el área. Ahora un compañero puede llegar y decir, uy, hay un trabajo hecho sobre el Curií, me gustaría continuarlo, o tengo de a dónde sacar una información, de a dónde agarrarme para no como prácticamente nos pasó en la mayor parte del trabajo, ¿no? Que nada, te quemás la cabeza buscando información porque no encontramos prácticamente nada. Así que para mí fue una experiencia bastante positiva. Es en el cual ustedes pueden desempeñarse en su rol como guardaparque, el de poder monitorear, el monitoreo ambiental, el seguimiento, el resolver problemas en terreno, el de hacerse de sus herramientas, es donde realmente se arremangan las mangas de sus camisas para poder hacer la práctica, que eso es interesante, ese es el principal objetivo de una pasantía, ¿no? Así que bueno, los felicito nuevamente a los dos, que tengan muchos éxitos en su camino, y adelante, sigan adelante, chicos. Gracias, profe. Listo, Pablo. Gracias, Ana, gracias, Guillermo. Bueno, ahora empiezan a estudiar realmente, ¿no? Esta nueva etapa es donde realmente van a empezar a usar la cabeza. Así que, bueno, nuevamente felicitaciones por la presentación y gracias a Guillermo y a Ana. Ahora, bueno, vamos a proceder a evaluar la nota, así que le vamos a pedir que ustedes dos se retiren y después de 5 minutos puedan ingresar para darle el dictamen. Sí, gracias. La sangría. Vale, gracias. Listo, gracias. Puse a cargar, mi amor.